Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Mi nombre es Eduardo Montalvo González. Y yo soy Tania Isabel Hernández Ojeda. Pertenecemos al programa educativo de Mecatrónica y cursamos el tercer cuatrimestre. En este videoreporte les explicaremos la práctica número 2 del manual, que lleva por nombre Temperatura, referente a la asignatura de termodinámica. Objetivos generales. 1. Comprender el fundamento termodinámico de la medición de temperatura. 2. Construir la curva del calentamiento del agua. 3. Obtener mediciones con dos termómetros y de cada uno de ellos determinar fluidez de respuesta, facilidad de lectura y rango. Material y equipo. Para esta práctica necesitamos un sensor LM35, unas puntas Thermopar, un recipiente para vertir 250 ml de agua, un cronómetro y una parrilla eléctrica o una estufa. Para esta práctica tenemos que saber qué es un termómetro. Este es un instrumento de medición que nos ayuda a medir la temperatura de un sistema termodinámico. Cada uno tiene su principio de funcionamiento, entre los que podemos encontrar termómetro de bulbo de mercurio o termómetro de mercurio, termómetro bimetálico, termopar, termómetro de gas a presión constante y pirómetro de radiación. Existen diferentes propiedades de las sustancias relacionadas con la temperatura, como son longitud, volumen, resistividad eléctrica, etc. Al ser modificada la temperatura, va a cambiar cada una de ellas. Es así como operan los termómetros. También podemos mencionar que existen 4 escalas de temperatura, como son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Actividad 1. Aquí vamos a vertir el agua en el recipiente y lo vamos a poner a calentar a su nivel máximo de calentamiento. Vamos a introducir el sensor LM35 y las puntas Thermopar. Vamos a tomar las lecturas iniciales de la temperatura de cada uno de ellos y así lo vamos a ir haciendo durante el tiempo que se tome llegar al punto de ebullición del agua y vamos a ir midiendo las temperaturas cada 30 segundos. Una vez que tengamos una tabla completada, vamos a graficar la temperatura con respecto al tiempo. Y con este mismo gráfico vamos a hacer un gráfico de dispersión y vamos a hallar la curva de ajuste por cada termómetro. Una vez con estos datos vamos a obtener el rango, que es el intervalo en el que mide el termómetro. Para conocer el rango del termopar se encuentra en la bibliografía, al igual que en el sensor LM35 podemos consultar su datasheet. También vamos a obtener la rapidez de respuesta, que esta la podemos tomar de la pendiente de la curva de ajuste de la gráfica anterior, y la facilidad de lectura. Este va a ser un criterio que nosotros mismos vamos a determinar.
Equilibrio hace referencia al estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que actúan en él se compensan y se destruyen mutuamente. Equilibrio térmico. Se observa que si un objeto que está a temperatura alta entra en contacto con otro a más baja temperatura, se transfiere calor hacia el de más baja temperatura. Los dos objetos alcanzarán la misma temperatura y en ausencia de pérdidas hacia otros objetos, mantendrán una temperatura constante. Se dice entonces que están en equilibrio térmico. Equilibrio termodinámico. Se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si es capaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico, cuando está sometido a unas determinadas condiciones de control. Para ello ha de encontrarse simultáneamente en equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Ley cero de la termodinámica. La ley cero establece que si dos sistemas separados están en el mismo momento en equilibrio térmico con un tercer sistema, aquellos están en equilibrio térmico uno con otro. Si A y C están en equilibrio térmico con B, entonces A está en equilibrio térmico con B. Prácticamente esto significa que los tres sistemas están a la misma temperatura, y esto forma la base para la comparación de las temperaturas. Los termómetros están graduados según ciertas escalas que podemos clasificar en dos grupos: escalas relativas, Celsius y Fahrenheit, y escalas absolutas como lo son Kelvin y Röntgen. Se denominan relativas porque registran como lectura cero a temperaturas arbitrarias, mientras que las absolutas registran como lectura cero a la temperatura hipotética llamado cero absoluto. En el sistema internacional, la unidad de temperatura es Kelvin. A nivel de la ciencia, los termómetros de laboratorio están calibrados a escala Celsius por cuestiones prácticas. En un nivel técnico, los ingenieros emplean todavía las escalas inglesas como lo son Fahrenheit y Röntgen. La temperatura puede interpretarse como una medida de la capacidad que tiene un sistema para intercambiar energía térmica. Ese intercambio se da hasta cuando se alcanza el equilibrio térmico. La curva de calentamiento del agua es el resultado que se obtiene al graficar el incremento de la temperatura del agua con respecto al tiempo en el que se encuentra frente al calor. Para tener una curva de calentamiento es necesario utilizar un envase sólido de material aislante, llenarlo de agua y someterlo a ambos ante el calor. El sólido empieza a absorber el calor, el cual será transmitido al agua, que irá presentando un incremento en su temperatura hasta llegar a hervir, y de ahí en adelante la temperatura dejará de elevarse y entrará en un proceso de ebullición. Se le llama curva porque esa es la forma que adquiere la gráfica. Para obtenerla se traza una línea en vertical, eje Y, que representará la temperatura, la cual se entrelaza con la línea horizontal, que representa el tiempo, eje X. Al ir uniendo los puntos de coincidencia entre temperatura y tiempo, se obtendrá la curva de calentamiento. La gráfica irá obteniendo su curvatura al iniciar con una línea inclinada muy vertical que irá siendo cada vez más horizontal. Cuando la gráfica se mantiene horizontal es porque la temperatura se ha mantenido al pasar del tiempo. Esto ocurre cuando el elemento sometido al calor está en su temperatura máxima, es decir, donde experimentará el cambio de estado, de sólido a líquido o de líquido a gas. Podemos mencionar que se denomina calor latente de función a la temperatura máxima de un sólido en su cambio de estado a líquido, y calor latente de ebullición a la temperatura máxima de un líquido en su cambio de estado a gas. Para las escalas empíricas se basaron en experimentos realizados empleando dos puntos fijos como referencia, los cuales fueron el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido. En el punto de fusión, la fase sólida y líquida están en equilibrio termodinámico. El punto de ebullición es el término que se le da al proceso que se produce al cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. Termómetros de vulva de mercurio o termómetro de mercurio. El termómetro de vidrio o de líquidos, hecho con vidrio sellado, muestra la temperatura por medio del nivel al que llega el mercurio en una escala graduada. Este líquido se dilata y contrae debido a los cambios de temperatura.
Generalmente la escala de medición que se usa es Celsius, aunque también se puede expresar en grados Fahrenheit. Actualmente este termómetro contiene alcohol coloreado debido al peligro que significa el contacto con el mercurio. Termopar. Estos termómetros miden la temperatura de manera muy veloz. Generalmente se utilizan en laboratorios. Miden la temperatura a través de una resistencia eléctrica que genera un voltaje, el cual varía según la temperatura de conexión. Termómetro bimetálico. Como su nombre lo indica, está compuesto por dos láminas de metálicas cuyo coeficiente de dilatación son diferentes. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y este movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. Pirómetros de radiación o termómetros sin contacto. Estos miden la temperatura a partir de la radiación del calor emanada por los objetos. Estos termómetros permiten utilizar sin tener que tocar los objetos, lo que permite medirlos cuando estén en movimiento o alejados, así como también cuando sus temperaturas son muy elevadas. Los termómetros de gas. Esta clase de termómetros puede funcionar tanto a volumen como a presión constante. Al poseer un sistema de medición muy preciso, suelen ser utilizados para ajustar otros termómetros. El agua tiene puntos de ebullición y de fusión más elevados que la mayoría de los líquidos. A nivel del mar, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y el de fusión es de 0 grados centígrados. Cuanto más alto se esté sobre el nivel del mar, más rápidamente se alcanza el punto de ebullición del agua. Por cada 150 metros que aumente la altitud, el punto de ebullición del agua desciende 0.5 grados aproximadamente. El agua hierve o ebulle a 100 grados centígrados si está sometida a una presión de una atmósfera. Sin embargo, si la presión disminuye hasta 0.06 atmósferas, la ebullición se produce a 0 grados centígrados. Es por esto que en lugares cada vez más altos, donde la presión es cada vez menor, el agua puede ebullir a temperaturas menores a 100 grados. La elevación que tiene el municipio de Ecatepec es de 2.250 metros. Si consideramos que por cada 150 metros de altitud desciende 0.5 grados Celsius, dividimos los 2.250 entre 150 y nos va a dar igual a 15. Esos 15 los multiplicamos por 0.5 y nos va a dar 7.5. Si a nivel del mar era 100 grados el punto de ebullición menos 7.5, ahora nuestra agua en el municipio de Ecatepec va a hervir a los 92.5 grados. Se denomina cero absoluto a la temperatura más baja posible que puede existir. Es también el punto de inicio para la escala Kelvin y para la escala de Rankine. Esta temperatura es de menos 273.15 grados centígrados o Celsius, 0 grados Kelvin o bien 0 grados Rankine. La medición de temperatura se puede hacer en escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Regularmente las más utilizadas son las primeras tres. La curva del calentamiento del agua explica el comportamiento de una fase a otra del mismo líquido, donde las líneas horizontales marcan el cambio de fase de ya sea fusión o ebullición a 0 y 100 grados respectivamente. Los termómetros muy eficaces para la medición de temperatura son el sensor LM35 y las puntas Termopar. Estos, a través de una lectura digital, nos muestran las temperaturas más certeras del líquido que se está midiendo. Dependiendo de la altitud donde se encuentre la ebullición del agua, entre más alto sea a nivel del mar, menor será la temperatura a la que llegará a ese punto. Finalmente, la temperatura es una propiedad de la materia intensiva, pues no depende del tamaño de la masa o del cuerpo que se esté trabajando.
tipos de termómetros se clasifican por sus propiedades. En este caso sería por dilatación y por propiedades eléctricas. Las puntas termopar se encuentran en propiedades eléctricas. Este se trata de un par de empalmes de dos alambres de conductores de metales distintos. Uno de los empalmes se mantiene a una temperatura constante de referencia. La fuerza electromotriz generada depende de la diferencia de temperaturas entre las soldaduras. Objetivos generales.